Dios te bendiga, bienvenido a mi canal, esto es Apología para Todos. Tenemos un capítulo más y tenemos hoy un video interesantísimo. Yo sé que este video te va a gustar. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del Shabbat. El Shabbat, que saben que la gente del movimiento de raíces hebreas hablan tanto de este tema, y también los adventistas que hablan bastante sobre este asunto. Y lo que yo voy a hablar hoy es si el sábado ha cambiado, sí o no. Eh, Sabe que los adventistas y la gente del movimiento de raíces hebreas dicen que el sábado no ha cambiado. Y ustedes saben, a veces ellos cuestionan a nosotros, los cristianos tradicionales, y nos preguntan que por qué no guardamos el sábado, que por qué no eh, guardamos el día de reposo, el Shabbat. Y a veces también ellos dicen que nosotros cambiamos el sábado por el domingo. Esas son básicamente ciertas cosas que ellos dicen, y me gustaría darle una respuesta en el día de hoy. Miren, primero yo quiero que usted entienda, no creo que el sábado haya sido cambiado por el domingo, lo primero. En cambio, yo creo que Jesús cumplió la ley ritual de la observancia del sábado de la misma manera que cumplió el resto de la ley ritual, la ley ceremonial y la ley moral para el caso. Por así decirlo, Jesús cumplió toda la ley. Por así decirlo, no. Jesús cumplió toda la ley. Y él la cumplió guardándola perfectamente, allanando el camino para la salvación para todos nosotros. Creo esto y que a través de esto introdujo un nuevo enfoque de la adoración bajo el nuevo pacto descrito por Jesús y aplicado prácticamente a través de los escritores del Nuevo Testamento. No creo que haya nada particularmente sagrado en el culto del domingo en comparación con otros días. Sin embargo, sí veo y creo que los cultos semanales en una iglesia son muy importantes y forman parte del plan de Dios para nuestra vida espiritual. Aunque no es un requisito para la salvación, obviamente. Volviendo a la creación, sabemos que Dios descansó de su obra de la creación el séptimo día, pero no se menciona que Adán y Eva participaran de dicho descanso. No se menciona el término sábado, solo sabemos que Dios descansó. De hecho, es difícil decir exactamente cuándo fue creada Eva, porque sabemos que Eva fue creada el sexto día, al igual que Adán, pero recuérdese que Adán nombró a los animales, Adán estuvo poniéndole nombre a todas las cosas, luego se cansó y dice que se sintió solo, y cuando uno lee todo el relato parece como que todo lo que hizo Adán no cabe en un tiempo de 24 horas. Pero el asunto es, que no voy a entrar en el tema de si fueron 24 horas, fueron un periodo de tiempo, no voy a entrar en eso, pero el punto es que el término sábado no se usa en el libro de Génesis. El término sábado no aparece, no lo contiene el libro de Génesis. Este término no está en hebreo en absoluto en el libro de Génesis. El hecho de que lo santificara, de que Dios santificara ese día, no tiene una implicación clara para los humanos. Muchos lugares en el Medio Oriente fueron santificados por un evento u otro. Sin embargo, nosotros como cristianos no hacemos peregrinación allí. Otros días, meses e incluso cada séptimo año fueron santificados para los israelitas, pero no tienen importancia para nosotros el día de hoy. Entonces el hecho de que diga el pasaje que Dios santificó ese día, eso no tiene que tener una implicación obligatoriamente para nosotros, una implicación de relevancia para nosotros hoy en día. Ahora, no se puede decir entonces que el sábado fue instituido en la creación. Se puede creer así, se puede creer que así fue, pero no se puede demostrar con la Biblia, lo que lo convierte en una suposición. Por lo tanto, es imposible basar creencias doctrinales en esa premisa. Ahora, Adán y Eva no habían pecado todavía, recuerde eso. Por lo que el trabajo, tal como lo conocemos, no había sido introducido en el mundo. Adán y Eva podían comunicarse y adorar a Dios diariamente. En lo que respecta a Dios, tenemos todos los indicios de que su descanso persistió diariamente. Por lo tanto, una vez que Dios comenzó su descanso en el séptimo día, fue un descanso duradero.
Dios no reanudó la creación al primer día de la semana siguiente. Dios aparentemente estableció sacrificios, de ahí, ¿verdad?, la historia de Caín y Abel, pero aún no tenemos ninguna indicación de ninguna observancia del sábado, ni con Enoc, ni con Noé, ni con nadie antes del diluvio. Bueno, vamos a pasar a Abraham, porque el movimiento Raíces Hebreas quieren vender el hecho de que Abraham guardó la ley y guardó supuestamente el sábado. Igualmente, muchos adventistas tienen ese tipo de argumentación. Entonces, cuando llegamos a la figura y la persona de nuestro padre de la fe, Abraham, dice que Dios se comunica con él y desarrollan una relación asombrosa. Pablo dice que su fe le fue contada por justicia. De hecho, Pablo, en ese pasaje fue la base para Pablo desarrollar toda su teología. Y dice que le fue contada por justicia su fe, pero recuérdese que este hombre vivió antes de que se diera la ley. Y esto implica que él no estaba viviendo bajo los rudimentos de la ley. Ahora, esto en Romanos aparece, Romanos 4, del 13 al 25. De hecho, la tesis principal de Pablo aquí es que Abraham no pudo haber sido justificado por la ley, ya que vivió 430 años antes de que la ley fuera dada. Por lo tanto, representa a todos los no judíos que no fueron incluidos en el pacto en el Sinaí y por lo tanto no pudieron alcanzar la justicia al guardar la ley. De hecho, en el capítulo 3, Pablo admite que los judíos y los no judíos están al final del día en el mismo barco, porque Pablo dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Abraham sí quebrantó principios que se detallarían para la nación de Israel en el futuro. Dice que él engañó, él adulteró, de hecho tuvo concubinas como Agar, lo que habrían sido contrario a los 10 mandamientos. Génesis 25:6 te dice que él tuvo varias concubinas. Entonces no tenemos registro ni siquiera de un indicio de que Abraham guardara el sábado. Dios hizo un pacto con Abraham en el que le dijo que crearía una gran nación de él y de sus descendientes, y que había una señal de ese pacto que era la circuncisión, no la observancia del sábado. Ahora bien, muchos seguidores del movimiento de Raíces Hebreas me han citado Génesis 26:5 como prueba de que Abraham guardó el sábado. Y el pasaje dice lo siguiente: porque Abraham me obedeció y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis decretos y mis leyes. La palabra hebrea que se translitera como mandamiento es misbah. A veces se utiliza en el contexto de los mandatos humanos, pero la mayoría de las veces se utiliza para describir varios mandatos de Dios, a veces relacionado con la ley mosaica y a veces relacionado con otras instrucciones que Dios le da a gente específica en un momento determinado. A modo de comparación, vamos a considerar Éxodo 34:28, que dice que Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos. Mire, las palabras traducidas de la palabra hebrea Dabal, de los 10 mandamientos, describiendo como un pacto entre Dios e Israel. Entonces no se utiliza aquí el término más general que es misbah, sino Dabal. Ahora, lo que quiero decir es que no veo ninguna manera en que este versículo aclare que Abraham tenía los 10 mandamientos. Es evidente que recibió instrucciones de Dios y en general su vida fue una vida de obediencia y fue dirigida por los principios de Dios. Sin embargo, sería una suposición decir que los requisitos, mandamientos, decretos y leyes de Dios se habían condensado en los 10 mandamientos para Abraham. Mira, vamos a leer Gálatas 3 para que usted vea a dónde quiero ir. Mire, dice: las promesas que fueron hechas a Abraham y a su descendencia, las escrituras no dice y a las descendencias, es decir, a muchas personas, sino y a tu descendencia, es decir, a una sola persona, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley introducida 430 años después no anula el pacto previamente establecido por Dios y por lo tanto anula la promesa, porque si la herencia dependiera de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios en su gracia se la dio a Abraham mediante una promesa para que entonces fue la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se refería la promesa. Se opone pues la ley a las promesas de Dios en absoluto, porque si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces la justicia ciertamente habría venido
por la ley, pero la Escritura declara que todo el mundo está prisionero del pecado para que lo prometido dado por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes antes de que viniese esta fe. Estaban prisioneros de la ley, encerrados hasta que la fe fuese revelada, de modo que la ley nos condujo a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo el yugo de la ley. Esto es Gálatas 3, 16, 25. Atienda esto. Aquí se puede ver la referencia al nuevo pacto del que estoy ansioso de hablar en algún momento, pero lo cito aquí para demostrar este punto. Pablo muestra que la ley fue dada mucho después de Abraham, sin dar ninguna indicación de que Dios le comunicara un conjunto de 10 mandamientos apartados. La ley fue agregada porque los israelitas necesitaban una dirección más específica, pero tuvo su cumplimiento en Cristo, que es la simiente. Yo sé que la idea de que los 10 mandamientos hayan sido abolidos es particularmente molesta para muchas personas, y voy a dedicar tiempo haciendo videos para ese tema. Pero quiero decir desde ya que creo que los principios contenidos en los 10 mandamientos, junto con muchos otros principios descritos por Jesús y los otros escritores de la Biblia, son eternos. Sin embargo, el nuevo pacto incorpora estos principios de una manera muy diferente y la vida cristiana no los ignora, sino que los amplía. Ahora vamos a seguir y vamos a ver otro argumento que utilizan la gente del movimiento de raíces hebreas y los adventistas, que es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y básicamente lo que nos quieren dejar dicho a nosotros es que tenemos que guardar el sábado como Jesús lo guardó. Miren, ¿debe nuestro deseo de seguir el ejemplo de Jesús traducirse en la observancia del sábado? Me gustaría destacar un par de puntos sobre cómo se relacionaba nuestro Señor Jesucristo con los rituales de su época. En primer lugar, cuando tocó a los leprosos para sanarlos, él mismo no se volvió impuro. Aunque envió a estos hombres, los sacerdotes, para restablecer su pureza, no hay registro de que el mismo Jesús pasara por los rituales de purificación, porque la impureza no podía contaminarlo. Él estaba impartiendo sanidad cuando los tocó. La mujer que había estado sangrando, la mujer del flujo de sangre, como mayormente se le dice, que dice que durante años estaba en esa situación, dice que él iba camino a Casa Jairo y de repente esta mujer lo toca. Entonces dice que este hombre también, después de que esta mujer lo toque, una mujer que está impura, dice que él va luego y toca a la hija de Jairo y la resucitó de entre los muertos. Estas fueron dos situaciones en las que la ley declaró que él estaba ritualmente impuro. Y esto no concernía a Jesús, por supuesto. Él tenía un propósito mucho más elevado y pronto haría esta declaración. Oiga lo que dijo Jesús. Nada de lo que entra en el hombre puede contaminarlo, sino lo que sale del hombre, lo que contamina. No saben que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo, pues no entra en el corazón, sino en el estómago y luego sale del cuerpo. Es decir, al decir esto, Jesús declaró que todos los alimentos son puros. Y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males salen de dentro y contaminan al hombre. Eso está en Mateo, capítulo 7, el 14 al 23. Si usted prestó atención, este pasaje tiene varias implicaciones. Jesús muestra que en él la ley ritual está siendo reemplazada por los principios eternos en los que él se basaba. El cristiano, al leer estos pasajes, se da cuenta que las prácticas judías de purificación, aunque claramente ordenadas en los libros de la ley, ahora son irrelevantes, ya que Jesús se convirtió en la revelación completa a la que apuntaban la ley y sus rituales. Los rituales de purificación, una vez aprendidos, eran en realidad mucho más fáciles de seguir que el estándar que Jesús estableció. En lugar de la purificación ritual, el cristiano es llamado a vivir una vida limpia a través de sus acciones. Se mencionan varios de los principios contenidos en los mandamientos, aunque no la observancia del sábado ni siquiera la adoración. Pero otros, la malicia, la lascivia, la calumnia y la arrogancia, aunque no se abordan en los 10 mandamientos, siguen siendo claramente un comportamiento inmundo. Que la inmoralidad sexual y la lascivia van más allá del simple adulterio es evidente, ya que se mencionan además del adulterio. Está claro que los principios contenidos en los 10 mandamientos son más importantes que nunca, pero son solo el comienzo del estilo de vida que trataremos de vivir a través del Espíritu y la gracia de Dios. La distinción fundamental será evidente en Romanos y es esta. Nuestra salvación no depende de que alcancemos ese estilo de vida, más bien se basa en Jesús.
quien vivió esa vida con éxito en nuestro lugar. Nuestra gratitud y amor es lo que nos motiva como cristianos a seguir su ejemplo. Por último, a partir de este versículo se sientan las bases para dejar de lado el sistema de alimentos limpios e impuros. Pablo citará más adelante este mismo pasaje de las Escrituras al presentar el mismo argumento al hablar de las carnes limpias e inmundas. Lo que acabo de decir es que Jesús, mientras vivía en una sociedad judía, creciendo como un niño judío de la manera habitual, circuncidado, asistiendo a la sinagoga, etc., comenzaría a alejar a sus seguidores de los métodos judíos de religión y adoración. Las mismas leyes que le dio a Moisés, se tomaría la libertad de dejarlas de lado para cumplirlas. Además de la inmundicia que se menciona anteriormente, estaba la cosecha de grano que sus discípulos hacían al pasar por el camino en el día de reposo. Esto era claramente una violación del día de reposo, pero Jesús lo justifica usando un ejemplo de David, violando un aspecto ritual diferente de la misma ley, pero que obviamente recibió la bendición de Dios. Entonces Jesús está elevando a sus oyentes, los primeros cristianos, a usted y a mí, a principios que están muy por encima de la ley. Evaluemos las declaraciones específicas que hizo Jesús acerca de la ley. Comenzando con el pasaje de Mateo 5, del 17 al 19. Muchos creen que Jesús está estableciendo con sus propias palabras la implicación eterna de los 10 mandamientos. Sin embargo, yo no creo que este sea el caso. He aquí el porqué. Primero el texto. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni la letra más pequeña, ni la tilde más pequeña de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Mire, la primera característica clave está en la primera oración, en el término ley y los profetas. Esta es una clara referencia a todo el Antiguo Testamento, que se divide en ley, los primeros 5 libros, y profetas, todos los demás libros. La evidencia de esto se encuentra en estos versículos. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mírenlo ahí, está hablando ahí, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, esta es una clara referencia al cuerpo de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿No os habéis leído en la ley que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son inocentes? Eso es Mateo 12, 5. Esto fue en defensa de la cosecha que hacían sus discípulos en sábado. La parte de la ley a la que se refiere está en Levítico, donde se describe los deberes del sacerdote. Otro pasaje de Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora note el uso del término la ley y los profetas, que claramente hace referencia a toda la escritura del Antiguo Testamento. Además, la ley es claramente una referencia a la Torá o Pentateuco, como llamamos los primeros 5 libros de la Biblia, y ambos mandamientos que Jesús cita son de estos libros, pero ninguno de los 10 mandamientos. El primero es de Deuteronomio 6.5 y el segundo es de Levítico 19.18, por supuesto. La gente del movimiento Raíces Hebreas y los adventistas se apresuran a señalar que los 10 mandamientos pueden dividirse en los primeros 4, amor a Dios, y los últimos 6, amor al prójimo. Y esto es una suposición. Jesús no hace esta observación, más bien afirma ampliamente que el mensaje de todas las escrituras del Antiguo Testamento puede resumirse de esta manera. Bueno, vamos a dar el video hasta acá. Si el video te gustó, me gustaría que le des like, que compartas y que no permitas llegar a personas que no conocen esta verdad de que estamos hablando. Esto es Apología para Todos. Nos vemos en el próximo video. Bye.